Ahí está. Hola chicos, ¿cómo andan? Oh, Hola. ¿Qué tal? Buen ¿Qué día. tal? Buen día. Buen día. ¿Están despiertos? ¿O más o menos? Más o menos. Estamos en el proceso.
Idea. Bueno, ahora nos despertamos un poco más. Aprovechen que pueden tener el mate ahí al lado, así, nos despabile un poco. O un cafecito, no sé, un tecito. Bueno, chicos, les iba a decir, subí el cronograma, no sé si lo vieron, lo subí la clase pasada, porque hablé con la doctora, y también vi el cronograma y la clase pasada que no habían tenido, el jueves era una clase de repaso, así que en realidad no habían perdido ningún tema que se tenía que dar, la clase esa que no tuvieron. Así que bueno, eso para que se queden tranquilos. Y no sé si hablaron con la doctora, qué temas estuvieron viendo la clase pasada. Vimos la unidad 2, persona humana, con la doctora en la clase presencial. Y el comienzo de la existencia. Les comentó algo del tema de o sea, ¿qué día tuvieron clase con ella presencial? ¿El miércoles o el jueves? El jueves. ¿Y les comentó algo de que iba a ser una clase más extendida y eso o no? No. Nada. Bueno, Profe, perfecto. igualmente agarramos también el tema de relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Por eso extendí un poquito más, porque el miércoles no habíamos tenido. Bien, porque la idea aparentemente iba a ser un poco esa, que la doctora iba a extender un poco las clases de los miércoles, de los jueves, quiero decir, porque los miércoles estamos con uno de los docentes, está con una cuestión, entonces capaz que íbamos a tener medio intermitente los miércoles, entonces la idea era recuperar estirando la clase presencial para que ustedes también puedan ahí evacuar mayor duda y demás. Pero bueno, que hay que esperar a que ella se los diga o que se los comunique Vanessa, puede ser que es otra de las integrantes de nuestra comisión. Así que, bueno, cualquier cosa, yo después hablo con ella a ver si qué decidieron después de eso. Bueno, chicos, arrancamos con la clase. Voy a agarrar el mouse porque si no... ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Les pido que lo silencien. Gracias. Y vamos a compartir pantalla. Bien. Ahí está. Bueno, chicos, ahí está. Hoy nos toca a nosotros hablar de los atributos de la persona humana. ¿Vieron algo de atributos ustedes? ¿Atributos de la personalidad de la persona humana? No. Nada. Bueno. Vimos lo de la unidad 7, creo, si no me equivoco. Bien. ¿Comienzos de la existencia es la unidad 7? Creo que sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los atributos de las personas humanas. A ver, ¿qué es esto de los atributos de las personas? A ver si acá ahí les había puesto la definición. Bueno, vamos a ver un poquito el concepto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que desde el nacimiento con vida, o desde que la persona nace con vida, tiene una serie de atributos que le van a ser inherentes a su personalidad. Bien, a estos atributos que tiene la persona, se los define como aquellas cualidades o circunstancias que hacen a la esencia de su personalidad, bien, que hacen a la esencia de la personalidad de la persona y que la determinan en su individualidad. Bien, son atributos que, o sea, la persona no puede ser concebida sin estos atributos, bien, son inseparables de la persona, no se puede imaginar a la persona sin este tipo de atributos. Y los tiene desde que nace con vida, bien, por eso se los define como aquellas cualidades o circunstancias que hacen a la esencia de la personalidad, bien, de esta persona, y la van a determinar en su individualidad. ¿Cuáles son estos atributos? Estos atributos son el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y los derechos personalísimos, bien, los denominados derechos personalísimos. Bien, por eso son atributos que la determinan en su individualidad, porque tenemos el nombre, tenemos el domicilio, la capacidad, bien, son características que hacen a la persona, bien. Los atributos de la personalidad tienen una serie, esperen que me voy a correr esto que me está distrayendo. Ahí está. Ahí.
Tiene una serie de caracteres, estos atributos, ¿bien? Y los caracteres son que son necesarios, que son innatos, que son vitalicios, son inalienables e imprescriptibles. Vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cuestiones. Los atributos son necesarios, ¿por qué? Porque como les decía, no se puede concebir o imaginar a la persona sin estos atributos, porque justamente la determinan en su individualidad, ¿bien? Por eso son necesarios. No se puede imaginar a la persona sin estos atributos. Son innatos, ¿por qué? Porque la persona lo adquiere desde el momento de su nacimiento con vida de la persona, ¿bien? Los tiene desde su nacimiento, los adquiere. Son vitalicios, porque la persona los conserva durante toda la vida, o sea, es decir, que estos atributos se extinguen al morir la persona que los tiene, ¿no? Que los detenta. Por eso los conserva durante toda su vida. Son inalienables. ¿Qué quiere decir que sean inalienables? Esto quiere decir que los atributos de la persona, siempre hablamos de la persona humana, ¿no? Los atributos de la persona humana están fuera del comercio. Bien, ¿qué quiere decir? Que en principio no pueden ser objeto de ningún tipo de transacción, o sea, no pueden ser objeto de las relaciones jurídicas. Pero, digamos, este sería el principio, ¿no? Porque hay, por ejemplo, algunos atributos, como los derechos personalísimos, que son relativamente disponibles, ¿bien? Ahí está. Que son relativamente disponibles. Eso los van a ir viendo cuando vean derechos personalísimos, ¿bien? Y el último atributo de estos, el último de los caracteres de estos atributos de la personalidad es la imprescriptibilidad, ¿bien? ¿Qué quiere decir que son imprescriptibles? Quiere decir que no prescriben nunca, o sea que no se adquieren ni se pierden estos atributos por el transcurso de tiempo, ¿bien? ¿Hasta acá me siguen, más o menos? Sí. Bien, Perdón, bien. Sí. ¿no podrías repetir la primera? Mm, La sí. primera y la segunda me quedó ahí hasta la mitad. Sí, estos atributos son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque la persona no se la puede concebir, no se la puede considerar a la persona sin estos atributos. ¿Por qué? Porque la determinan en su individualidad. Porque tenemos, acá está, porque la persona tiene que tener un nombre, tiene que tener un domicilio, tiene una determinada capacidad, un estado civil, y después tenemos que conlleva una serie de derechos personalísimos que o sea, cada uno de estos los van a ir viendo en las clases, ¿bien? Que vienen. Hoy vamos a ver capacidad en específico. Por eso son necesarios esos atributos, porque la persona no se la puede imaginar sin estos atributos, la determinan a esta persona. Son innatos, porque los tienen desde su nacimiento con vida, ¿bien? La persona adquiere estos atributos por el nacimiento con vida de la persona, ¿bien? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Porque hasta ahora venimos viendo los atributos en relación a las personas humanas, ¿no es cierto? Venimos hablando de los atributos de las personas humanas, pero ¿qué pasa con las personas jurídicas? La realidad es que es verdad, digamos, que las personas jurídicas tienen un nombre, o en realidad a las personas jurídicas se les dice una denominación o una razón social. Bien, en vez de decir un nombre, ellos tienen una denominación o razón social. Tienen un domicilio, también tienen un patrimonio, las personas jurídicas, tienen una capacidad determinada. Por lo tanto, podríamos decir que sí, que las personas jurídicas tienen sus atributos también. Bien, pero lo que diferencia los atributos de la persona jurídica de los atributos de las personas físicas o de la persona humana es la causa por la cual se les reconoce los atributos a unos y a otras, ¿bien? O sea, por la causa por la cual se les reconoce los atributos a las personas jurídicas y a las personas físicas. O sea, es decir, el sentido del reconocimiento de estos atributos es distinto en cada caso. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas jurídicas se les reconocen estos atributos como, digamos, o sea, se les reconoce, se les otorga estos atributos como como mecanismos para que a ellas se les pueda facilitar la vida de relación con los demás entes, digamos, ¿no? La vida de relación y de desarrollo de la actividad que ellos tienen, que ellos realizan, que la persona jurídica realiza, con los demás entes. Por ejemplo, el derecho a la privacidad de los papeles y de los libros de comercio que tienen las personas jurídicas
se vincula con lo que sería la propiedad industrial, ¿no es cierto?, de esta persona jurídica, o sea, con una cuestión que es netamente económica, y no con el respeto a, digamos, la personalidad de la persona jurídica, o por ejemplo, el respeto por el buen nombre que tienen las personas jurídicas, generalmente se relaciona con una cuestión netamente o puramente patrimonial, porque justamente es el nombre con el cual la compañía, en el caso de que estemos hablando de sociedades o de personas jurídicas, mejor dicho, con fines de lucro, es el nombre con el cual la compañía trabaja y se hace conocer en el mercado. Bien, entonces para ellos es muy importante ese respeto a el nombre, bien, ese respeto por el buen nombre, porque justamente eso le repercute en que, no tanto en la personalidad en sí, o sea, en el respeto a la personalidad, sino en una cuestión económica, bien, hacia la empresa. Por eso es que los atributos de la personalidad son, digamos, inalienables e imprescriptibles para las personas humanas, bien, o físicas. En cambio, los atributos de la personalidad para las personas jurídicas tienen otro tipo de caracteres, ¿bien? Que generalmente, obviamente, van a estar vinculados a esta actividad económica o a la actividad, en realidad, en sí que realice la persona jurídica, la actividad que realice, que ejecute, que desarrolle, ¿bien? Más allá de que los atributos de las personas físicas y de las personas jurídicas son distintos, ¿no es cierto? Porque los atributos de la personalidad, digamos, de la persona jurídica, según Rivera, son el nombre o la denominación, el domicilio y el patrimonio. Igualmente estos atributos de las personas de las personas jurídicas lo van a ver cuando vean también persona jurídica, pero más o menos para que tengan un pantallazo de esta situación, de que las personas jurídicas también tienen atributos de la personalidad, ¿bien?, que son distintos a los de las personas físicas. ¿Por qué? Porque principalmente se los reconoce por cuestiones distintas, este tipo de atributos, que no son los mismos, porque a veces algunos autores también consideran dentro de las personas jurídicas que la capacidad es un atributo, pero bueno, por ejemplo, Rivera dice que los atributos de la personalidad de la persona jurídica son el nombre, o denominación, mejor dicho, la denominación, el domicilio y el patrimonio. Bien, o sea, son distintos, se reconocen por motivos distintos, pero también tienen atributos de la personalidad de la persona jurídica. Vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, a tratar uno de los atributos de la persona humana, que es la capacidad. ¿Bien? La capacidad, vamos a ver un poquito del concepto. ¿La capacidad qué es? Es la aptitud que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas para que ellas puedan ser titular de derechos y contraer obligaciones, y para poder ejercer las facultades que derivan de esos derechos, ¿bien?, y para poder cumplir con las obligaciones que emanan de los deberes jurídicos. Esto que se los digo rápidamente porque en realidad, bueno, acá les puse la definición, ¿no? Palabras más, palabras menos, esto es lo que nos define Rivera. O sea, que la capacidad es la aptitud que el ordenamiento jurídico le va a reconocer a una persona para ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? Para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Y también para poder ejercer las facultades que derivan de estos derechos, bien, de los cuales yo sería titular, y para poder cumplir con las obligaciones que emanan de esos deberes jurídicos que me imponen estas obligaciones, ¿no es cierto? Bien, de esta definición, tenemos que se desprenden dos tipos de capacidades, ¿bien? Tenemos la capacidad de derecho o de goce, y tenemos la capacidad de ejercicio o de hecho. ¿Bien? Entonces, de esta definición que les acabo de comentar, se desprenden dos tipos de capacidades, o se pueden reconocer dos tipos de capacidades. ¿Qué es la capacidad de derecho o de goce? Bueno, la capacidad de derecho es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y de obligaciones. Es la capacidad de derecho que es la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. ¿Bien? O de deberes jurídicos, es lo mismo. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? O de hecho, también se la llama de esa manera. La capacidad de hecho se refiere a la facultad, o es la facultad que tiene el sujeto, que tienen las personas,
para poder ejercer por sí mismos los derechos y las obligaciones de las cuales son titulares, o es titular. Bien, hasta acá me siguen. Vuelvo, estoy yendo medio rápido, me parece. Chicos, ¿hay alguien? ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí, profe. Ah, sí, profe, profe. estábamos copiando, creo. Ah, igual yo se los subo al Power, no se preocupen. Se los paso por el chat ahora y si no, después se los subo al campus. Bueno, se entiende entonces. Si yo le tengo que preguntar a alguien cuál es la capacidad de derecho, ¿qué me van a decir? ¿Qué es la Que es la actitud? actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿o no? Es para ser titular. No está mal tampoco decir adquirir, pero es el titular, es el que los detenta. Es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones. O sea, la palabra clave en la definición de capacidad de derecho es titular. La persona es titular, o es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y de deberes o de obligaciones, es lo mismo, de deberes jurídicos. Y si yo digo la capacidad de ejercicio, ¿qué es? Es la facultad para poder ejercer esos derechos de los que es titular, Por sí mismos. por sí mismos, claro. Ahí tenemos dos palabritas claves. Ejercer, que te lo dice la misma definición, y los deberes, o sea, los derechos de los que el sujeto es titular por sí mismo. ¿Bien? Esa es la capacidad de ejercicio. La posibilidad o la aptitud que tiene la persona o el sujeto para poder ejercer por sí mismo los deberes y los derechos de los que es titular, o bueno, por el propio, yo acá les puse por el propio sujeto, ¿no? Pero es lo mismo, por sí mismos los derechos y obligaciones de los que es titular. Tengan en cuenta, para cuando estudien, esas palabritas claves. Capacidad de derecho es la aptitud que tiene la persona para ser titular de los derechos y los deberes. La capacidad de ejercicio es la posibilidad o la facultad, en realidad, que tiene la persona de poder ejercer por sí mismo los derechos y las obligaciones de los cuales es titular. Bueno, sigo. ¿Qué es esto de la capacidad progresiva que aparece hoy en día en el Código Civil y Comercial? Bueno, en realidad con la reforma y la unificación del Código Civil y Comercial aparece consagrado este nuevo concepto de capacidad, que es la capacidad progresiva, ¿no es cierto? Es un concepto que en realidad ya se venía gestando desde hace tiempo anterior, digamos, hace varios tiempos, pero o sea, me refiero anterior a la unificación del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, se venía viendo a través de lo que sería la reforma de la Ley 17711, que reforma, como les había contado en la otra clase, el 10% del articulado del Código Civil, que es derogado. También se empieza a ver este concepto de capacidad progresiva con la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional o en la Constitución Nacional, también con la sanción de legislaciones especiales, tanto a nivel, o sea, de leyes, tanto a nivel nacional y provincial, que estas leyes que se sancionan derivan justamente de estos tratados internacionales que se incorporaron con la Constitución Nacional. Por eso es que se empieza a ver plasmado este concepto de capacidad progresiva. ¿Y qué es esto de la capacidad progresiva o autonomía progresiva? Este concepto, o esta idea, mejor dicho, de capacidad o autonomía progresiva, propone que, digamos, ese reconocimiento de aptitud de la persona para poder ejercer determinados derechos, bien, para que la persona pueda ejercer por sí misma determinados derechos, ya no sea en función de la edad que tenga el sujeto, sino que sea en función o en medida en que esta persona vaya adquiriendo la madurez suficiente para poder celebrar ciertos actos o tomar ciertas decisiones.
Cuando veamos a lo largo de la clase todo el resto, porque no me quiero pisar con el orden de la clase, van a entender un poco por qué esto de que ya no sea una franja etaria la que determine si la persona tiene capacidad o no para ejercer determinado derecho, sino que pueda ejercer esos derechos en la medida en que esta persona vaya adquiriendo o grado de madurez suficiente para poder tomar ciertas decisiones o celebrar determinados actos. Ahora, esta capacidad progresiva, fíjense que la capacidad progresiva está relacionada a la capacidad de ejercicio, ¿bien? Relacionen eso también. La capacidad progresiva, estamos hablando siempre de esta aptitud que se le reconoce a la persona para poder ejercer determinados derechos, ¿bien? Ahora, esta capacidad progresiva se puede utilizar, digamos, en la celebración de cualquier tipo de actos o para tomar cualquier tipo de decisiones, o sea, la puedo utilizar para ejercer cualquier derecho del que yo sea titular, sin importar la edad que yo tenga, ¿bien? Yo puedo ejercer cualquier tipo de derecho en pos de esta capacidad, digamos, esta capacidad progresiva me habilita a mí a ejercer cualquier tipo de derecho que yo tenga, de que yo sea titular, independientemente de mi edad, y no. Ahora se lo puse acá, no, todavía no se lo puse. No me habilita, porque esta idea de capacidad progresiva está reservada únicamente bien para el ejercicio de los derechos no patrimoniales, bien. Solamente se va a considerar esta capacidad progresiva, o yo puedo invocar esta capacidad progresiva, cuando hablamos de derechos que no estén, o sea, que no estén, en donde no estén involucrados derechos de contenido patrimonial, ¿bien? O sea, para el ejercicio de derechos no patrimoniales, para que sea más fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es así, digamos? Porque justamente la seguridad del tráfico jurídico necesita que la capacidad o la incapacidad de las personas para celebrar determinados actos o determinados negocios jurídicos de contenido patrimonial esté basada en franjas etarias rígidas, ¿bien? Porque eso hace a la seguridad del tráfico jurídico, porque si no nos encontramos con un chico de, no sé, de 13 años que está vendiendo una casa, o porque por ahí tiene ya ese derecho, porque lo heredó, o por lo que sea, es titular de ese derecho de propiedad, pero todavía no tiene la capacidad de ejercer ese derecho de propiedad. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, y para hacer a la seguridad de ese tráfico jurídico, es que vamos a ver nosotros a lo largo de la clase que la ley establece para los negocios jurídicos patrimoniales o de contenido patrimonial que involucren contenido patrimonial, van a establecer estas franjas etarias para la capacidad de la persona para poder celebrar determinados actos jurídicos. Por eso la capacidad progresiva siempre está, o sea, solamente está reservada para poder ejercer derechos de contenido no patrimonial. Entonces, ¿en qué caso se daría esta capacidad progresiva? Por ejemplo, la capacidad progresiva en realidad se la vincula mucho con los actos, con los derechos personalísimos, digamos, con los actos, por ejemplo, de disposición sobre el propio cuerpo, o cuando se tiene que prestar consentimiento para determinados tratamientos médicos. Y el Código Civil y Comercial también aplica mucho esta idea de capacidad progresiva, tanto con relación a las personas menores de edad, como también con las personas que padecen algún tipo de adicción o de enfermedad mental, que son personas que van a tener la capacidad restringida, bien, este tipo de personas que tienen algún tipo de adicción, que padecen, mejor dicho, algún tipo de adicción o de enfermedad mental. Vamos a ver ahora a lo largo de la clase que son estas personas, brevemente, porque después van a tener una clase específica de capacidad e incapacidad, que son estas personas que celebran, que padecen de adicciones o enfermedades mentales. O sea, que la idea que predomina en esta cuestión, digamos, es darle o afirmar la mayor autonomía de este tipo de personas para que puedan participar de las decisiones que hacen a su persona, ¿no es cierto? De las decisiones que hacen a su vida. Y para el caso de que la persona, por ejemplo, tuviese una restricción de capacidad porque padece una enfermedad mental o una adicción, y tuviera que estar asistida en estos casos que vamos a ver, que es por un sistema de apoyo para justamente proteger a esta persona de los posibles efectos que una decisión que ella pudiera tomar le pudiera generar,
a su persona o a sus bienes, entonces por eso se les va, vamos a ver después que se le va a asignar o designar un sistema de apoyo. Para estos casos, la capacidad progresiva promueve justamente la mayor intervención de estas personas, que van a estar siendo asistidas, bien, por este sistema de apoyo, bien, pero lo que busca esta capacidad progresiva es el no desplazamiento de esta persona asistida para tomar decisiones respecto de su persona, porque capaz que está restringida en determinados actos relacionados a su vida, pero puede tomar decisiones respecto de otros, más allá de que esté asistida o no. Lo mismo con el menor de edad. El menor de edad puede ser que ya tenga la madurez, por eso esta capacidad progresiva está relacionada a este concepto del grado de madurez que tenga la persona, que obviamente va a ser evaluado para poder acceder a esta capacidad progresiva para tomar determinadas decisiones y decidir directamente esta persona sobre su propio cuerpo, como decíamos, sobre disposiciones de su propio cuerpo, sobre respecto al consentimiento en tratamientos médicos. Entonces, las decisiones sobre, digamos, los derechos personalísimos se tendrían que ir tomando, si hacemos como un redondeo de todo esto, se tendrían que ir tomando de acuerdo al grado de discernimiento, de comprensión y de madurez de la persona, ¿no? De madurez que haya alcanzado esa persona, sin que, digamos, este tipo de decisiones respecto a los derechos personalísimos estén sujetas o estén encasilladas en franjas etarias, en una franja etaria determinada, o esté encasillada en el hecho de padecer o no un tipo de enfermedad mental, o sea, darle la posibilidad a este tipo de personas que puedan tener una mayor autonomía respecto de las decisiones que hacen a su persona, y puedan ser escuchadas y puedan tomar una decisión, obviamente siendo evaluadas, que de acuerdo al grado de discernimiento, de acuerdo al grado de madurez, dice por lo general la ley, va a utilizar esa fórmula, pero sería de acuerdo al grado de discernimiento, al grado de comprensión que tenga esta persona, para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no es cierto? Más o menos se entiende la capacidad progresiva, porque así pasó a la capacidad de discernimiento. Sí, Sí. profe. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto. ¿Qué es esto de la capacidad y el discernimiento? Bueno, entonces, repasemos. ¿Qué dijimos de la capacidad? Que es la aptitud, brevemente, ¿no? Que es la aptitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ahí la facultad para poder ejercer sus derechos, bla, bla, ya sabemos. Pero en sí, ¿qué es? La aptitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Y de esta capacidad se desprenden dos tipos de capacidad: capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Bien, hasta ahí capacidad brevemente repasado. En cambio, ¿qué quiere decir esto del discernimiento? El discernimiento es la aptitud que tiene la persona para distinguir lo bueno de lo malo, como les puse yo acá. Esperen que voy a correr, esto me molesta. Es la aptitud que tiene la persona para poder distinguir lo bueno de lo malo. Lo que justamente esta aptitud para poder distinguir lo bueno de lo malo que tiene la persona va a depender de su madurez y o de su salud mental también, esta cuestión, ¿no? De poder distinguir este discernimiento. ¿Y cuál sería la contracara del discernimiento? La falta de razón, nos dice la ley. La falta de razón sería la contracara del discernimiento. Bien. Entonces, por eso es que el artículo 261 nos dice cuáles son los actos realizados sin discernimiento. Bien, y ahí, ¿qué nos dice? Nos dice que son los actos ilícitos, o sea, ¿cuáles son los actos realizados sin discernimiento? Son los actos ilícitos cometidos por los menores de edad, los actos lícitos otorgados por los menores de 13 años, y los actos realizados por quienes al momento de otorgarlos no se encontraban con el uso de la razón, o sea, se encontraban privados, dice, si no me equivoco el artículo, de el uso de la razón. Bien, esos serían los actos realizados sin discernimiento. El artículo también que nos dice que la falta de discernimiento hace que ese acto sea involuntario. ¿Y por qué nos dice esto el artículo? Levantó la mano Lucía Álvarez. Ya te doy, termino redondeando esta idea y te doy la palabra. ¿Y cuáles serían estos actos? ¿Por qué dice el 261 que la falta de discernimiento hace que el acto sea involuntario? Porque justamente esto viene de la definición del acto voluntario, que nos da el artículo 260, el artículo precedente. ¿Qué nos dice el artículo 260? Nos dice que el acto voluntario es el que es realizado con discernimiento, intención y libertad. Entonces, si me falta uno de estos elementos, ¿el acto en qué se transforma? En involuntario. Y entonces, la falta de discernimiento, ¿qué hace? Que el acto sea
involuntario. ¿Bien? Sí, decime. Una consulta, habías dicho que la otra cara del discernimiento era la falta sería de un acto voluntario. La Entonces, contracara, digamos, si no hay discernimiento, ¿qué hay? Falta de razón, la antítesis. Eso sería la falta de razón. Eso es un concepto doctrinario, ¿no? En general hablando. Después tenemos el artículo 61 que yo les pongo acá, que habla del acto involuntario. ¿Por qué el acto es involuntario? Porque falta el discernimiento, justamente. claro, Porque sí. falta el discernimiento. Por eso es involuntario, por eso se lo relacionaba con el artículo, acá se los puse, el artículo 260, que te define qué es el acto voluntario. Entonces, si a mí me falta el discernimiento, la intención, o la libertad, que son los elementos para que el acto sea voluntario, ¿qué voy a tener? Un acto involuntario, porque me falta justamente uno de los elementos que hacen que el acto sea voluntario. Entonces, según esto que les acabo de comentar, podríamos, o sea, lo que se puede decir es que una persona podría ser, digamos, por ejemplo, perfectamente capaz, o sea, ser mayor de edad y no tener ningún tipo de restricción de la capacidad, o sea, no tener ningún tipo de alteración mental o adicción, por ejemplo, y no obstante que sea perfectamente capaz, puede haber actuado bajo circunstancias, o puede haber actuado circunstancialmente, mejor dicho, sin el uso de la razón, ¿no es cierto? Porque puede haber estado, qué sé yo, puede haber actuado alcoholizado, puede haber actuado bajo los efectos de algún tipo de droga. Entonces, en estos casos, para poder lograr la nulidad de estos actos, voy a tener que probar que esa persona se encontraba inconsciente o privada del uso de su razón, bien, o de su discernimiento, si se quiere, al momento de ejecutar ese acto. O sea, me voy a uno de los supuestos que hay acá, ¿no es cierto? El acto de quien al momento de realizarlo estaba privado de la razón. ¿Bien? ¿Se entiende? No sé si fue claro el ejemplo. Para Para mí poder sí fue Sí, se claro. entendió. Bien. Bueno, hasta acá vimos entonces lo que sería la versión tradicional, diría yo, o que se tiene del discernimiento, ¿no es cierto? Entonces, yo si le pregunto en el examen, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es? La falta de razón. Bueno, Razonamiento. o sea, me lo El está definiendo discernimiento con la antítesis, digamos, pero ¿qué es el discernimiento? sería Es la actitud de una persona para distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, es la aptitud que tiene la persona para distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y qué más me podrían contar del discernimiento? Y esta va a depender de su madurez y de su salud mental. También va a estar relacionado con eso el discernimiento, perfecto. ¿Y qué más me podrían contar de lo que les acabo de contar del discernimiento? Que implica un acto voluntario. Claro, o sea, ustedes el discernimiento me lo podrían relacionar con el artículo 261 y 260. Entonces me podrían decir, y bueno, doctora, para que un acto sea, primero, para que un acto sea voluntario, lo puedo relacionar con el acto voluntario. Y ahí me dirían, ¿por qué? Porque un acto voluntario es el que está ejecutado con discernimiento, intención y voluntad, libertad, quiero decir. Y si me falta uno de estos elementos, que si estamos hablando de discernimiento, me falta discernimiento, ¿qué habría? Les pregunto yo. un acto involuntario. Perfecto, y ahí me dicen, ¿por qué? Por falta de discernimiento. Y ahí me pueden decir, ¿y cuándo hay estos actos? Por ejemplo, 3 supuestos. Miren, ya les di una respuesta hermosa, preciosa para cuando les pregunte discernimiento en el examen. Bien, y hasta me lo podrían relacionar justamente con la capacidad, si quisieran, porque podrían arrancar de cada capacidad y después con el discernimiento y la definición, como arrancamos acá. Bueno, cuestión. Vamos, no me quiero ir del tema. Vimos entonces la visión tradicional que se tiene del discernimiento como un elemento del acto voluntario, como le venía diciendo, que ¿qué sirve? ¿Para qué? Para poder imputarle responsabilidad al autor de ese acto, o sea que sirve para imputarle las consecuencias jurídicas del acto a quien obviamente lo realiza, ¿no es cierto? Este discernimiento, porque si yo compruebo que la persona actuó voluntariamente, o sea, el acto fue voluntario, actuó con discernimiento, intención y libertad, si actúa con discernimiento, esa persona va a ser responsable de lo que hace, ¿no? Entonces le puede imputar responsabilidad al autor de ese acto, a raíz de este elemento. Pero, actualmente, el discernimiento de las personas también va a servir para ¿qué?
para medir la capacidad progresiva de estas personas. ¿Bien? Entonces, desde este punto de vista, el grado de discernimiento concreto, ¿no es cierto?, que pueda tener una persona en un momento determinado, va a ser una pauta que se va a tener que tener en cuenta para poder determinar la capacidad progresiva de la persona, para poder determinar su capacidad de obrar en determinados actos. Por eso, como yo les comentaba, es que el código actual, en muchas partes van a ver que hace referencia al grado de madurez. En vez de establecer una franja etaria, hace referencia al grado de madurez de la persona, ¿bien? Y, o sea, lo que se refiere cuando habla de este grado de madurez de la persona, se está refiriendo indirectamente a este discernimiento, ¿bien? La persona tiene la aptitud para poder distinguir lo bueno de lo malo, por eso el discernimiento está relacionado ¿a qué? Al grado de madurez y, bueno, que esté sana mentalmente y a la actitud psíquica de la persona, ¿no es cierto? ¿Se entiende cómo se van relacionando todos estos conceptos? Yo, para que les sea más fácil para estudiar, más que nada, se los intento relacionar. Sí, profe. La capacidad progresiva, ¿de qué va a depender también? Del discernimiento. O sea, ¿cómo determino la capacidad progresiva que acabamos de ver? Que es tener en cuenta, digamos, cómo la persona tiene un grado de madurez, si la persona tiene un grado de madurez suficiente para poder tomar la decisión respecto a un determinado acto o celebrar determinado acto jurídico. Y bueno, para eso me voy a ir al concepto de discernimiento. Voy a ver si la persona es capaz de comprender, tiene la aptitud para distinguir lo bueno de lo malo. Bueno, ese tipo de cuestiones están relacionadas justamente, hoy en día el discernimiento se lo relaciona con este nuevo concepto que aparece consagrado, digamos, en el código, que es esta capacidad progresiva. Vamos a ver ahora más específicamente la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio, dejando de lado un poco los conceptos básicos que acabamos de ver, que si quieren después retomamos si quedó alguna duda. Bueno, como vimos, la capacidad de derecho, ¿qué es? ¿Quién me va a decir qué es la capacidad de derecho? Ya. ¿Es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones? Perfecto. Aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Perfecto. Por sí mismo. ¿Cómo? Por sí mismo. Esa es la capacidad de ejercicio, pero bueno, voy a tomar como válido el intento, lo voy a tomar como válido. En la capacidad de derecho es la aptitud de ser titular de ese derecho. Yo soy titular. La de ejercicio es la aptitud que se le reconoce a la persona, la facultad para poder ejercer por sí mismos esos derechos de los que son titulares. Fíjense que el artículo, no importa, estamos aprendiendo y todo es válido, así que me parece perfecto. Fíjense que el artículo 22, que yo se los puse acá, nos dice que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Por lo tanto, esto nos quiere decir que no existen los incapaces de derecho, no hay personas incapaces de derecho, ¿bien? Sino que lo que solamente pueden existir son supuestos de incapacidad de derecho, ¿bien? No existen las personas incapaces de derecho, solamente hay supuestos de incapacidad de derecho. Por ejemplo, uno de los supuestos de incapacidad de derecho son los que les puse ahí, los supuestos del artículo 403, que son los impedimentos matrimoniales. O sea, ¿en qué casos la ley me dice que yo no voy a poder celebrar un matrimonio con una persona? Bueno, cuando exista un grado de parentesco en línea recta, por ejemplo, en cualquier tipo de grado, bien, con esa persona, cuando hay parentesco entre hermanos bilaterales o unilaterales, cuando hay una afinidad en línea recta, cuando existe un matrimonio anterior que subsiste, yo no me puedo casar estando casado. Bueno, estos son todos impedimentos que son incapacidades, supuestos de incapacidades de derecho. Pero fíjense que no está relacionado en sí a la persona en sí, sino que son supuestos, situaciones, que si se dan esas situaciones, la ley no te habilita para ejercer ese derecho. Yo no me puedo casar, que es un derecho que yo tengo, si yo ya estoy casada, bien, con otra persona.
son impedimentos que nos establece la ley. También están, por ejemplo, las inhabilidades para contratar, que son otros impedimentos, que son los del artículo 1001 y 1002, si no me equivoco, para que tengan otro ejemplo, después si lo quieren ver, que están las inhabilidades para contratar, en qué supuesto yo no puedo contratar, o con quién no puedo contratar. Bien, por ejemplo, hay otras también, ¿no? Pero por ejemplo, para que tengan otro ejemplo. Entonces, con las incapacidades de derecho, lo que se trata de proteger, ¿qué va a ser? El orden público, la moral y la buena fe. Eso es lo que se trata de proteger con estas incapacidades que establece la ley, con esas incapacidades de derecho que establece la ley. Se protege el orden público, la moral y la buena fe. Ahora, ¿qué pasa si una persona viola esta incapacidad de derecho, ¿no es cierto? O sea, obra existiendo una incapacidad de derecho, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, el acto que fue obrado en contra de esta incapacidad de derecho, lo que va a hacer es generar una nulidad absoluta del acto. Bien, genera una nulidad absoluta del acto, como les puse acá. Porque obviamente ustedes tienen que recordar que justamente estas incapacidades que vienen a proteger el orden público, y todo lo que contraría el orden público es nulo de nulidad absoluta. Bien, por eso son el acto celebrado, si yo me caso 2 veces, el segundo, lo que dice la ley es que el segundo matrimonio va a ser considerado nulo de nulidad absoluta. Bien, porque justamente atenta contra el orden público, que es lo que viene a proteger estas incapacidades de derecho. Y por ende, si es nulo de nulidad absoluta, el acto va a ser inconfirmable. Yo no tengo la posibilidad de salvar ese acto con posterioridad. ¿Bien? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, Bien, profe. profe. Bien, profe. Disculpen que contesto un segundo un mensajito y ya les pido disculpas, pero... perdón. Bueno, disculpen. Seguimos entonces con la capacidad de ejercicio. Ahora, ¿qué es todo esto de la capacidad de ejercicio? ¿Qué dijimos que era la capacidad de ejercicio? Habíamos dicho que era la aptitud o la facultad que tiene la persona o que tiene el sujeto para ejercer por sí mismo los derechos y las obligaciones o deberes jurídicos de los cuales es titular. ¿Bien? Es la aptitud que tiene la persona para ejercer por sí mismo los derechos y las obligaciones de los cuales es titular. Ahora, esta capacidad de ejercicio, nos dice la ley, que se puede ejercer de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos el caso de la representación por poder, o sea, el caso del mandato, ¿no es cierto? Sería la figura del mandato, donde existe un mandante y un mandatario. En estos casos, el que, digamos, goza de un derecho, el que es titular de un derecho, le da poder a otro para que esta persona lo ejerza en su representación. ¿Bien? O sea, en estos casos, el ejercicio de un derecho es aparentemente efectuado por otro. ¿Por qué aparentemente? Porque en realidad el que está actuando es la persona que es titular del derecho, porque en estos casos los actos que fueron efectuados por el representante, bien, a esta persona a la cual yo le doy un poder, se van a imputar directamente al representado, al titular de ese derecho. Bien, por lo tanto, el que ejerce realmente, si le imputamos la responsabilidad al representado, el que ejerce realmente ese derecho para la ley, va a ser el titular poderdante, se dice, o el titular mandante, y no el apoderado, o sea, este mandatario al quien yo le otorgo ese poder, ¿bien? Otro caso distinto, y ahora de última los retomamos para que se vea la diferencia, otro caso distinto es el de la representación legal y necesaria, ¿bien? En donde el ejercicio del derecho de una persona, ¿bien? O sea, el ejercicio del derecho de una persona, el que es titular de ese derecho, va a ser efectivamente ejercido, o mejor dicho, realizado, para no ser redundante, por otra persona. ¿Cuál es este caso? Es el caso de los progenitores,
Bien, los progenitores respecto de sus hijos menores, ¿no es cierto? En estos casos, el representante legal va a sustituir la voluntad del menor, bien, del representado. O sea, que estamos ante una situación en donde la voluntad de un sujeto, que sería en este caso el menor, es manifestada por su papá o por su mamá, por su representante legal. Y en estos casos, porque se da el caso de la figura, porque existe el ejercicio de la responsabilidad parental, en estos casos, este representante, este papá o mamá, este representante legal, tiene el poder hasta de deliberación y de decisión, en virtud del ejercicio de la responsabilidad parental que lo asiste, ¿no es cierto? Porque él tiene ese derecho, porque la ley se lo da a ese derecho. ¿Se entiende con estos dos ejemplos los tipos, cómo se puede ejercer también de distintas maneras esta capacidad de ejercicio? ¿Bien? No Profe, solamente se refiere a que el titular solo ejerza ese derecho, ¿bien? Los derechos de los cuales es titular por sí mismo, sino también existe la figura, por ejemplo, del mandante, o existe la figura del mandato, quiero decir, perdón, o existe la figura también de la representación legal innecesaria. Sí, Bruno. si podía repetir el primero, que no lo pude escuchar bien. Sí, te lo repito. Mirá, tenemos que esta capacidad de ejercicio, que sabemos que es la aptitud que tiene la persona para ejercer por sí mismo los derechos de los cuales es titular, y las obligaciones de los cuales es titular, se puede dar de dos maneras este ejercicio, esta capacidad de ejercicio, mejor dicho. Tenemos el caso del mandante, o el caso de la representación por poder, ¿bien? En este caso existe es la figura del mandato, como les decía, existe un mandante y un mandatario. O sea, hay una persona que le da poder a otro, una persona que es titular de un derecho, que le da poder a otro para que esta otra persona ejerza ese derecho del cual es titular en su representación. ¿Bien? A le da a B un poder para que B ejerza en representación de A el derecho de A. ¿Bien? O sea, en estos casos, el ejercicio de un derecho que va a pasar acá es aparentemente, dice la ley, efectuado por otra persona. ¿Bien? Porque en realidad, o sea, los actos que son efectuados por esta persona, el representante, se van a imputar directamente al representado, ¿bien? Al que es titular de ese derecho. Por lo tanto, el que va a ejercer realmente ese derecho va a ser el titular poderdante, se le dice, o sea, el titular, el mandante, y no va a ser el apoderado, o sea, el mandatario. El mandatario lo único que hace es llevar la voluntad como el mandante no puede, por ejemplo, ir a celebrar un determinado acto jurídico por existir, pongámosle, una imposibilidad física de trasladarse. Eugenia le da un poder a Bruno para ir, le dice a Bruno, anda y comprame una casa. Bueno, y yo te doy un poder para que vos vayas y me compres una casa. Vos vas a ir como mandatario a comprarme esa casa, pero en realidad vos estás ejerciendo un derecho mío. Yo soy la titular de esa casa, de ese derecho de propiedad. Vos lo único que haces es ir y yo te dije que vayas y compres esta casa, esta persona, lo único que haces es ir a representar mi voluntad delante de otra persona. Por eso es que se crea esta suerte de ficción, donde en realidad este acto que vos estás ejerciendo en mi nombre, para la ley, es como si lo estuviera ejerciendo yo misma, por más que yo no esté en ese momento, en esas circunstancias, y firmando, porque vas a ser vos el que vas a firmar en mi nombre, en virtud de este poder que yo te doy. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, profe. Perfecto. Después está el otro ejemplo, que es el tema de la representación legal y necesaria, que es el caso de los padres y de los hijos, que los padres van a ejercer todos los derechos de los hijos. El padre va a tomar la decisión de si, por ejemplo, el hijo es el titular de su derecho de salud, pero el padre va a ser el que va a decidir si se le pone o no la vacuna al nene, o la madre, lo mismo. O la madre va a ser la que va a ir y le va a decir a mi hijo no le pongan la vacuna, si le pongan, y en realidad el titular del derecho de salud es el nene, no es la madre en sí. La madre ejerce, en nombre de su hijo, ese tipo de derechos, para que se entienda. Bueno, entonces, ¿cuál es el principio general en esta materia, en materia de capacidad de ejercicio? El principio general es la plena capacidad. ¿Bien? O sea, en principio todos somos
plenamente capaces de ejercicio. Solo esta capacidad de ejercicio solo va a poder estar limitada cuando el código lo establezca en alguna de sus disposiciones, como es en el caso del artículo 24, que establece quiénes son incapaces de ejercicio, ¿bien? Solo esta capacidad va a poder estar limitada por el código, o puede estar limitada por algún tipo de disposición específica de otra ley, o cuando lo establezca una sentencia judicial, o sea, que el juez en su sentencia puede limitar la capacidad de ejercicio de una persona para realizar o celebrar determinados actos jurídicos. ¿Bien? ¿Cómo puede limitarse? El principio, capacidad plena de ejercicio, tenemos las personas. Solo va a poder estar limitada por alguna disposición del código, como es el caso del artículo 24, que establece quiénes son incapaces de ejercicio, que ahora las vamos a ver, o por alguna otra disposición de otra ley, o cuando el juez lo establezca en una sentencia. ¿Bien? Cuando el juez le limite la capacidad de ejercicio, que sería el caso de las personas restringidas en su capacidad, para poder ejercer determinados actos. Estas restricciones a la capacidad de ejercicio se fundan en diferentes cuestiones, por ejemplo, o sea, en la falta de grado de edad y grado de madurez suficiente de la persona, o en la ineptitud psíquica de la persona para poder ejercer plenamente sus derechos, que sería en el caso de los menores de edad y de las personas restringidas en su capacidad. O sea, ¿en qué se funda esta restricción a la capacidad? En la falta de edad y grado de madurez suficiente de la persona, o en la ineptitud psíquica para poder celebrar determinados actos, o sea, para ejercer plenamente sus derechos, ¿no es cierto? Por eso es el caso de los menores de edad y los que tienen la capacidad restringida. En el caso de las personas por nacer, ¿cuál sería el fundamento de la restricción de la capacidad? Y bueno, justamente es la imposibilidad material que tienen estas personas de poder ejercer sus derechos, ¿no es cierto? Porque todavía no nacieron, pero son titulares de algunos derechos. Bien, en el caso de los incapaces, el fundamento de esta restricción sería el mismo que obviamente que para las personas por nacer. ¿Por qué? Porque justamente los incapaces son aquellas personas, para que se entienda, porque si no, no se va a entender, son las personas que se encuentran imposibilitadas de interactuar con el entorno, ¿bien? Y no pueden expresar su voluntad por ningún medio o formato adecuado. Esas son las personas incapaces declaradas, ¿no es cierto? Porque después tenemos el incapaz por ser menor de edad, pero las personas incapaces declaradas sería el fundamento, por eso les digo que sería el mismo que la restricción de las personas por nacer, o sea, sería esa imposibilidad material de poder ejercer ese derecho, porque justamente son los que se encuentran imposibilitados de interactuar con el entorno y de poder expresar su voluntad. Bien. Entonces, ¿cuál sería la sanción, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa, mejor dicho, si una persona que es incapaz de hecho, o incapaz de ejercicio, por ejemplo, no sé, un menor de edad, celebra algún tipo de acto jurídico? ¿Qué pasa si un incapaz de hecho, o de ejercicio, celebra algún acto jurídico? En estos casos, los actos que son obrados por esta persona incapaz de ejercicio van a ser nulos de nulidad relativa, fíjense, que van a ser nulos de nulidad relativa. ¿Y por qué son nulos de nulidad relativa? Porque justamente, como esta limitación a la capacidad de ejercicio que se le impone a la persona, bien, está establecida en protección de esta persona, bien, del incapaz de ejercicio, ¿no es cierto? Nada impediría que si ese acto que celebró este incapaz resulta ser beneficioso para él, este acto pueda llegar a ser confirmado por su representante legal, o incluso por el mismo incapaz, cuando cese esa restricción de la capacidad, o cese su incapacidad de ejercicio. Bien. A ver, puede ser, no sé, supongamos que un menor de edad vende algo, medio raro sería, ¿no? Pero pongámosle que pueda llegar a vender algo. Ese acto puede llegar a ser confirmado por el representante, por su papá, por su mamá, o incluso cuando él llega a la mayoría de edad, queda suspendido en el tiempo ese acto, queda como por eso tiene una nulidad relativa, queda suspendido, y puede quedar sujeto a que él, cuando tenga la mayoría de edad, lo pueda confirmar, y decir, sí, estoy de acuerdo con la venta de este bien, por ejemplo. Bien, lo confirme a ese acto.
Por eso, como en realidad las restricciones a la capacidad de ejercicio son circunstanciales, son para proteger a esta persona incapaz, pueden llegar a revertirse justamente, es que estos actos celebrados por un incapaz pueden ser, que puede ser, qué sé yo, alguien que tenga restringida la capacidad para poder venderse, un mayor de edad y que tenga, no sé, padezca algún tipo de adicción, entonces tenga restringidos los actos de disposición también. Entonces vende algo, vende un auto, y en este caso vamos a ver después que se le va a designar un curador a esta persona, por ejemplo. Entonces, el restringido en su capacidad, o tiene restringido determinados actos, en realidad, bueno, no los quiero confundir, pero restringido en la capacidad va a tener un sistema de apoyo, un sistema de asistencia. Entonces, él para celebrar esos actos va a tener que tener la asistencia, o sea, va a tener que tener, digamos, la confirmación del que lo asiste, ¿bien? Es como al celebrar él necesita para conformar su voluntad jurídica, la de la persona que lo asiste o el representante del curador, el representante legal que sería el curador. Entonces, si por ejemplo el restringido en su capacidad no tiene restringidos los actos de disposición, vende un auto sin la autorización, por decirlo de alguna manera, o sin el refrendamiento de este curador, el mismo curador después puede ir, si le beneficia esa venta a su asistido, puede ir y confirmarla y prestar su conformidad o su asentimiento a esta situación, o si en un momento después la persona hasta se cura de esa adicción, y el juez considera que ya no tiene que restringirle más esta capacidad, después puede confirmar ese acto. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos o los enrollé más de lo que les quise explicar? Sí, profe, se entiende. Bueno, cualquier cosa me avisan, o me frenan si no se entiende algo. Bueno, vamos a pasar entonces al sistema de apoyo y protección, y voy a tener que apurarme un poco porque no vamos a llegar, ¿sí? Bueno, el sistema actual, digamos, de apoyo y de protección y apoyo de las personas que tienen la capacidad restringida y las personas incapaces, es distinto al que existía en el Código Civil anterior. O sea, en el Código derogado existía un sistema de representación legal en donde el incapaz no podía ejercer por sí mismo sus derechos, ¿bien? Sino que todos los actos que tenían que ver con él tenían que ser otorgados, digamos, por el incapaz, quiero decir, tenían que ser articulados, por decirlo de alguna manera, por su representante legal, ¿bien? Y en estos casos, y en el caso de los inhabilitados, o de por ejemplo, los menores emancipados por matrimonio, para esos casos existía la figura de la asistencia. O sea, les estoy hablando de cómo era antes, digamos, el sistema. En el sistema derogado, en la representación legal, o sea, el incapaz no podía ejercer por sí mismo sus derechos, y todos los derechos que tenían que ser otorgados, todos los actos, perdón, que tenían que ser otorgados por el incapaz, tenían que ser en realidad ejercidos o articulados por el representante legal. Y cuando era el caso de los inhabilitados, que después van a ver ustedes también en otra clase, quiénes son los inhabilitados, y en el caso de los menores emancipados por matrimonio, que también lo van a ver en la clase cuando vean el tema de la mayoría de edad y todas esas cuestiones, existía para estos casos la figura de la asistencia. Por ejemplo, ¿qué era esto de la figura de asistencia? En el caso del menor emancipado, iba a necesitar el asentimiento del cónyuge mayor de edad para que pudiera realizar determinados actos. ¿Bien? Si había el menor emancipado por matrimonio, era el que se casaba con una persona que era mayor de edad, y entonces se emancipaba para la ley, ya cesaba la patria potestad de los padres, y pasaba a considerárselo como un menor emancipado por matrimonio, pero que tenía restringidos igualmente determinados actos. Y para esos actos, la ley marcaba que necesitaba el refrendamiento, el asentimiento de su cónyuge mayor de edad, bien, para realizar determinados actos. O sea, en estos supuestos, el asistido, ¿no es cierto?, que vendría a ser por ejemplo, menor de edad, o esta persona emancipada por, el inhabilitado, digo, o este menor emancipado por matrimonio, ejercía ese derecho de manera personal, pero para que esta persona pudiera otorgar a determinado acto jurídico, su voluntad jurídica tenía que estar integrada con la de la persona que lo asistía, bien, con la del asistente, se le decía. Esta persona, que por ejemplo, en el caso del menor emancipado por matrimonio, sería su cónyuge mayor de edad, bien.
ejercía sus derechos de manera personal, pero como que su acto, ese acto que realizara tenía que estar integrado con la voluntad del asistente, ¿bien? Para que fuera válido este acto jurídico. O sea que si el asistente no te daba el ok, no podía celebrar ningún acto jurídico esta persona. En el Código Civil y Comercial actual, cambia este sistema que traía el viejo código, y establece un sistema de representación, pero de carácter excepcional, que va a actuar solamente en los supuestos donde se tenga que sustituir la voluntad del representado, ¿bien? O sea, era una representación de carácter excepcional, mejor dicho, para los supuestos en donde se tenga que sustituir la voluntad del representado, o sea, en casos muy excepcionales, porque por regla se establece un sistema amplio de asistencia y de apoyos, ¿bien? Que estos sistemas de asistencia y de apoyo los va a tener que determinar el juez en cada caso en particular, teniendo en cuenta cada caso en particular, ¿no es cierto? Por supuesto, de acuerdo a las necesidades de la persona, va a establecer estos sistemas de apoyo y de asistencia, porque eso va a depender también de los actos que tenga restringidos. Vamos a ver un poco cada uno de estos casos, el caso de la representación de carácter excepcional, el caso de los sistemas de apoyo y de protección, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es este tema, qué es esto de la representación? Bueno, bien, acá, el artículo 100, que ahí se los puse, establece como principio que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los derechos que no puedan ejercer por sí mismos. Lo dice el artículo, ¿no? Las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los derechos que no puedan ejercer por ellos mismos. Lo mismo no va a decir el artículo 26, ¿no? Respecto de los menores, en este caso. O sea, el artículo 101 nos dice, y el artículo 101, que es el que nos sigue, nos dicen quiénes son los representantes de estas personas, digamos, incapaces o restringidas en su capacidad. Nos dice quién van a ser los representantes de las personas por nacer, de los menores de edad, no emancipados, obviamente, y de las personas con capacidad restringida y de los incapaces. ¿Bien? Entonces, ¿me siguen o repito? No, vamos bien. Va bien, va bien. Perfecto. Entonces, ¿quiénes serían los representantes de estas personas por nacer? Que nos dice el artículo 101. Los representantes de las personas por nacer serían los papás, ¿no es cierto? De manera conjunta, en forma conjunta ejercen esa representación. Y obviamente, va a ser en los términos del artículo 641, que es el que establece todo lo relativo al ejercicio de la responsabilidad parental. O sea que la representación de las personas por nacer la ejercen los padres de esta persona por nacer en forma conjunta, de acuerdo o en los términos del artículo 641, que nos habla de todas las cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental. De los menores de edad no emancipados, ¿quiénes serían los representantes de los menores de edad? Los padres, bien, serían los representantes de estos menores de edad. Y en caso de que los padres falten, nos dice el artículo, o sean incapaces, o estén privados o suspendidos del ejercicio de esta responsabilidad parental, a estas personas se les va a designar un tutor, bien, o sea, van a tener un representante legal que va a ser un tutor, se le dice tutor, designado, ¿no es cierto? Va a ser el tutor que el juez les designe. Pero en principio los representantes de los menores no emancipados van a ser los padres. Si estos faltan, no están, son incapaces, están privados del ejercicio de la responsabilidad parental o están suspendidos en el ejercicio de la responsabilidad parental, el juez le va a designar un representante legal que se denomina tutor, en el caso de los menores de edad. ¿Qué pasa con las personas con la capacidad restringida? Bueno, vamos a ver un poquito quiénes son estas personas, más o menos les venía comentando, pero bueno, ¿quiénes son estas personas con la capacidad restringida? Son aquellas que padecen de algún tipo de adicción o algún tipo de alteración mental que tiene que ser permanente o prolongada en el tiempo para que se les restrinja la capacidad, y que tiene que ser de suficiente gravedad, y siempre, o sea, para que se les restrinja la capacidad, siempre que tiene que resultar que del ejercicio de la plena capacidad de estas personas, ellas se puedan ocasionar un daño a sus personas o a sus bienes. O sea, vuelvo de vuelta porque hice un embrollo. A ver, ¿quiénes serían estas personas con capacidad restringida?
son las que padecen de algún tipo de adicción o alteración mental, que tiene que ser permanente o prolongada en el tiempo, que sea de suficiente gravedad, y siempre que se estime que del ejercicio de la plena capacidad que puedan ejercer estas personas, pudieran ocasionarse un daño a sus personas o bienes. Bien, por eso se les restringe la capacidad. Estas personas conservan su capacidad, pero una sentencia les puede restringir esa capacidad para realizar determinados actos. Bien, ahora, con relación a estos actos que el juez le restringe en la sentencia, bien, el juez va a tener que establecer cuál o cuáles van a ser esos sistemas de apoyo para poder asistir a esta persona en la realización de esos actos que tienen restringidos. Bien, o sea, el apoyo acá tiene una función de asistencia para las personas con la capacidad restringida. Bien, ¿se entiende? ¿Más o menos? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien. Nos quedan los incapaces. ¿Quiénes son los incapaces? Y bueno, ustedes van a ver en el artículo 32, que también define a las personas con capacidad restringida, en la última parte define a los incapaces como aquellas personas que se encuentran absolutamente imposibilitadas de interactuar con su entorno y de poder expresar su voluntad por cualquier medio, modo u formato adecuado. Y cuando también los sistemas de apoyo resulten ya insuficientes o ineficaces para poder asistir a esta persona. O sea, la declaración de incapacidad absoluta, que se da en estos casos, es cuando ya la persona no puede, no hay sistema de apoyo que le sirva para asistir a esta persona para que pueda desarrollarse en su vida civil, ¿no es cierto? Y celebrar cualquier tipo de actos y poder expresar su voluntad. En esos casos, cuando no hay otra alternativa, en esos casos extremos, el juez va a declarar la incapacidad absoluta de esa persona y le va a designar un representante que se va a denominar curador. Bien. La representación de estos incapaces, incapaces absolutos, es una representación que es legal y es necesaria, y que también va a estar complementada con la actuación del Ministerio Público, que después vamos a saber quién es este Ministerio Público, ¿bien? Pero en principio el juez le va a designar un curador, y en todos los casos, en todas las situaciones en donde tenga que intervenir todos los intereses, digamos, actuaciones en donde estén involucrados, no me sale la palabra, los intereses de esta persona incapaz, también va a actuar el Ministerio Público y va a complementar, viene como a hacer un control respecto de los actos que este curador también hace en nombre y representación de esta persona absolutamente incapaz. Bien, pasemos a los sistemas de apoyo. De asistencia con apoyo. Bueno, para las personas con capacidad restringida y para los inhabilitados, existen los sistemas de apoyo, ¿bien? Como venimos hablando. ¿Bien? ¿Qué hora es? Bueno. Para las personas entonces con capacidad restringida y los inhabilitados tenemos a los sistemas de apoyo. O sea, estas personas son asistidas con los apoyos que el juez va a determinar o establecer en la sentencia, y estos apoyos pueden consistir en una medida judicial, cuando el juez lo establece en la sentencia, o también puede llegar a ser extrajudicial, ¿bien? Y consisten en, digamos, facilitarle a la persona, o sirven para facilitarle a la persona, la toma de decisiones para poder dirigir sus actos, su persona, poder administrar sus bienes, poder celebrar cualquier tipo de acto jurídico, bien, en general, ¿no es cierto? Estos apoyos los puede brindar tanto una persona como instituciones, pueden hacer de sistema de asistencia y de apoyo, ¿bien? O sea, la función que ellos van a hacer no va a ser reemplazar la voluntad de la persona que asisten, sino todo lo contrario. Lo que van a hacer es asistirlo a esta persona, es acompañarlo en la toma de las decisiones. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es promover justamente la mayor autonomía de estas personas para que justamente las decisiones que ellos tomen respondan principalmente a los intereses, a las preferencias que tengan estas personas protegidas, restringidas en su capacidad o inhabilitadas, ¿no es cierto? La idea es esa, no desplazar la voluntad de estas personas, sino justamente tomarlas en cuenta y que puedan tomar sus decisiones. Entonces el juez, en estos casos, al dictar la sentencia, va a tener que establecer cuáles son
si hablamos, ¿no?, de sistemas de apoyo, medida judicial, ¿no es cierto? En estos casos va a tener que establecer cuáles son los sistemas de apoyo que son necesarios para esta persona, para las circunstancias particulares que presenta esa persona, cuál es la forma en la cual se va a tener que llevar a cabo estos sistemas de apoyo y de protección, y cuáles van a ser también las consecuencias que deriven del incumplimiento de estos sistemas de apoyo, ¿bien? Va a establecer todo eso en la sentencia el juez, cuando sea necesario proveer a la persona de la asistencia. Tanto el ejercicio de la representación como el ejercicio de la asistencia, ¿bien?, estos dos sistemas que estamos viendo, la representación y la asistencia, van a estar sujetos a un control judicial para justamente evitar, digamos, conflictos de intereses o que puedan existir entre el representante y el representado, entre el asistido y el asistente, a ver, para evitar posible conflicto de intereses entre ellos, o también una influencia indebida, ¿no es cierto?, de parte del sobre todo en los casos de la asistencia y apoyos, ¿no es cierto?, de parte del asistido, de parte del asistente hacia el asistido. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, va a haber un control judicial respecto de una supervisación respecto de estas cuestiones, de la representación, del ejercicio de la representación y en el ejercicio de la asistencia. Y para el caso en que, por ejemplo, se detectara un conflicto de intereses entre el representante y el representado, la ley prevé la figura del tutor especial, bien, que es solo para los supuestos de representación legal, bien, o sea, cuando existen intereses contrapuestos o intereses contradictorios entre los padres y los hijos. Esta figura del tutor especial funciona como una, digamos, en estos casos, ¿no es cierto?, funciona como una excepción frente a los derechos de los padres porque que les otorga el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿no es cierto? Por eso es que estos intereses contrapuestos que sean, digamos, entre el incapaz y el representante, se tienen que fundar en un hecho real y concreto, o real y determinado, o sea, ese conflicto de intereses que existe entre ambos, entre el padre y el hijo, tiene que ser real y efectivo, bien, no se puede basar en una suposición, en una hipótesis, en una posibilidad futura. O sea, yo no puedo pedir un tutor especial, que intervenga un tutor especial, porque yo considero que voy a tener un conflicto de intereses con mi papá que me representa en determinado juicio. No, tiene que existir realmente esta situación, estos intereses contrapuestos para que el juez determine esta tutoría especial. La regla general es que en estos casos el juez va a designar un tutor especial, pero si, por ejemplo, se tratara de un menor a que es adolescente que interviene en el juicio, el juez puede llegar a considerar o decidir que no es necesario la designación de un tutor especial porque con escuchar a este menor adolescente podría ser suficiente, como un caso de excepción sería eso. Pero bueno, para el caso de la figura de que existen intereses contrapuestos en la representación legal, existe justamente esta figura del tutor especial. Bueno, ¿cuándo cesan estos sistemas de representación o de asistencia? Bien. Bueno, en el caso de la representación de los padres hacia los menores, o sea, la representación de los menores por los padres o por el tutor legal, la representación de ellos va a cesar, obviamente, cuando el menor adquiera la mayoría de edad, ¿no es cierto? O sea, a los 18 años, según lo que nos dice el artículo 25. Ahí cesaría esta representación de los padres hacia sus hijos o de los tutores hacia sus representados. O puede ser que también cese esta representación por la emancipación por matrimonio de los hijos menores. Ese sería el otro supuesto del cese de la representación legal, en el caso de los menores incapaces. En el caso de los incapaces declarados o de las personas con la capacidad restringida, la representación del curador de este incapaz o de la asistencia, de los que ejercen, digamos, el sistema de apoyo, va a cesar con la muerte de sus representados o de sus asistidos, o también puede cesar la representación o la asistencia de estas personas si el juez
decreta justamente qué cosa, lo que habíamos hablado antes, el cese de esa incapacidad o de la restricción de la incapacidad, que lo va a tener que hacer de acuerdo al procedimiento que establece el artículo 47. Establece un procedimiento para decretar este cese de la incapacidad o de la restricción de la capacidad. O sea, en esos casos cesaría tanto los sistemas de representación como de asistencia. Bien, ¿alguna consulta respecto a esto? Bien, ¿qué nos queda? Ministerio Público. Bueno, sigo entonces. Bien, ¿cuál es la extensión? Este ya lo vimos. Me olvidé pasar a la diapositiva. Bueno, extensión de la representación, ¿cuál es la extensión de la representación y de la asistencia? O sea, ¿para qué actos estas personas necesitan ser representadas o asistidas? Esto más o menos ya lo estuvimos hablando, o sea, digamos, si retomamos lo que nos dice el artículo 100, las personas que son incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los actos que no puedan ejercer por sí mismos. Entonces, en el caso de los incapaces, por ser menores de edad, y la representación legal, el representante solo va a poder reemplazar la voluntad de su representado cuando el ordenamiento jurídico no le permita a estos representados actuar por sí mismos. Traducido, con otras palabras, sería cuando la persona que es incapaz no puede ejercer por sí mismo sus derechos, ahí lo va a ejercer el representante legal. Bien. En el caso de los que son la persona que es declarada incapaz absoluto, o absoluta mejor dicho, el curador va a reemplazar la voluntad del que fue declarado incapaz para todos los actos de su vida civil, bien, como les había comentado. Bien, ustedes acá, en incapaz absoluto, represéntense el caso de una persona que está en coma, por ejemplo. Bien, y piensen que un representante, un curador, no es que va a ser capaz una persona sacada de la galera, digamos, ¿no? O de un sorteo. Puede ser el padre, también la madre, puede ser el marido, puede ser el cónyuge, puede ser un conviviente, una persona llegada a la persona que está declarada incapaz absoluta, ¿bien? Siempre lo primero que se hace es intentar que el curador de estas personas incapaces sea alguien allegado a esta persona, porque ¿quién mejor va a defender los intereses y dirigir los actos de la vida civil, digamos, de esta persona, que no sea una persona que tenga una llegada, un nexo afectivo también, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas con capacidades restringidas, a las que se les va a asignar, obviamente, un sistema de asistencia y de apoyos para todos los actos, repasando, ¿no? Para todos los actos que ellos tengan limitados en las sentencias, el que asiste a esta persona restringida en su capacidad solamente va a poder intervenir en todos aquellos actos en que el juez disponga en la sentencia, ¿bien? O sea, solo puede asistirlo en los actos en que el juez le restringe la capacidad a estas personas, a su asistido, sería en este caso, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto, chicos? ¿O repito? Profe, ¿si podrá repetir el de las personas menores incapaces? Sí, las personas menores incapaces es claramente lo que nos dice el artículo 100. O sea, que los incapaces ejercen por medio de sus representantes todos los actos que no puedan ejercer por ellos mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los padres, para hacer más fácil, van a ejercer, van a representar, solamente van a poder reemplazar la voluntad de sus hijos, bien, de su representado, cuando el ordenamiento jurídico no le permita a sus hijos actuar por sí mismos, bien, cuando el ordenamiento jurídico no le permita a el representado poder actuar por sí mismo. Por ejemplo, si yo soy un menor de edad, pero me asiste la capacidad progresiva, en realidad yo sigo siendo un menor de edad, y tendría que estoy bajo el régimen de la responsabilidad parental. Mi papá tendría que reemplazar mi voluntad y decidir decidir sobre una intervención quirúrgica mía, por ejemplo. Pero si yo demuestro ese grado, ese discernimiento
esa comprensión de la situación, de que a mí me van a hacer voy ante un juez porque yo no quiero que me intervengan, porque yo comprendo, demuestro comprender esta situación, el juez en estos casos me va a tener en cuenta porque va a asistirme este concepto, esta idea de capacidad progresiva que tenemos. Y en realidad sería un acto que el ordenamiento jurídico, en principio, yo no tendría la posibilidad de decidir, ¿bien? Por eso, el ordenamiento jurídico en realidad no me permite, pero, por ejemplo, acá tenemos un salvaconducto que sería la capacidad progresiva si yo demuestro, porque no es 100% ni en todos los actos. ¿En qué actos sí o sí me va a reemplazar mi voluntad? En los actos que estén involucrados contenidos de derecho patrimonial. Si yo heredo una casa, un auto, una moto, lo que sea, yo no voy a poder vender, no voy a poder ejercer mi derecho de propiedad, siendo titular de ese derecho, porque no tengo la edad que me establece la ley para poder ejecutar ese acto. Entonces, ¿quién va a reemplazar mi voluntad en esos casos? Mis papás. Ellos tienen la administración de mis bienes hasta que yo adquiera la mayoría de edad. Bien, por ejemplo. Pasamos a la actuación del Ministerio Público porque nos queda poquito tiempo, perdón, pero después de última volvemos sobre algún tema en la clase que viene si no queda algo claro. Pero esto vamos a hacerlo rápido porque es fácil. ¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público, yo acá les puse una definición general. El Ministerio Público es el conjunto de órganos estatales que tiene como objetivo justamente la representación y la defensa de los intereses de la sociedad y del Estado frente al Poder Judicial. La figura del Ministerio Público se introduce en la Constitución Nacional con la reforma del año 1994, cuando se le reforma la Constitución, en el artículo 120, donde se lo define el Ministerio Público como un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que va a tener por función defender los intereses generales de la sociedad, en coordinación, creo que dice el artículo, en coordinación con los restantes o las demás autoridades de la República. También nos dice que, la Constitución también nos dice que este Ministerio Público va a estar integrado por un Procurador General de la Nación, y por un Defensor General de la Nación, y por el resto de los integrantes que las leyes especiales establezcan. Bien, estos miembros, dice la Constitución, que van a gozar de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, y van a gozar de la intangibilidad de sus remuneraciones. Bien, hago como un repaso así breve, porque esto lo deben haber visto ya en teoría general del derecho, pero bueno, el artículo también nos dice que el artículo 121 nos dice que cada provincia va a tener que organizar, 121 de la Constitución, ¿no? Va a tener que organizar su propio Ministerio Público, ¿bien? El Ministerio Público, dentro de las funciones que tiene la función de representar los intereses de los menores, los incapaces y las personas restringidas en su capacidad. ¿Bien? Y la actuación de este Ministerio Público respecto de estas personas a las cuales representa, estos menores de edad, estos incapaces y estas personas restringidas en su capacidad, va a poder actuar de dos maneras distintas, nos dice el artículo 103. Nos dice que el Ministerio Público va a poder actuar de manera complementaria o de manera principal, según sea el caso. ¿Cuándo es que el Ministerio Público actúa de manera complementaria? Siempre hablando en representación de los intereses de los menores de edad, de los incapaces y de las personas restringidas en su capacidad, que es cuando interviene el Ministerio Público, en todos los procesos en donde se encuentra, o sea, de manera complementaria va a intervenir, cómo va a actuar en todos los procesos en donde se encuentren involucrados justamente los intereses de estas personas, de los menores de edad, de los incapaces y de las personas restringidas en su capacidad. Entonces, esto quiere decir que el Ministerio Público va a tener que tomar intervención en todos los procesos en donde se encuentren involucrados los intereses de estas personas, ¿bien? Que son sus representados también. Y si no se les da intervención al Ministerio Público en todas las cuestiones en donde se encuentren involucrados los intereses de estas personas, esto va a causar la nulidad relativa
de todos los actos procesales en donde se constate que no se le dio intervención al Ministerio Público. Bien, o sea que es bastante grave el hecho de olvidarse de darle la intervención al Ministerio Público para que vea los actos, las decisiones que se van tomando a lo largo del proceso que involucra un menor. Por eso el día de mañana, si alguno se dedica a familia, porque se ve más que nada en esa rama, van a ver que cada 2 por 3 en cada una de las resoluciones, o en cada uno de los despachos, capaz que se presentan, o los escritos que presenta la parte, va a aparecer un despacho que dice, vista al asesor de menores, vista al, porque el asesor de menores es uno de los representantes del Ministerio Público. Bien, entonces eso se le da intervención en esos casos, porque sí o sí la ley dice que el Ministerio Público tiene que evaluar todas estas cuestiones, como yo les decía al principio. Ahora, la actuación del Ministerio Público va a ser principal en los supuestos que nos da el artículo 103, ¿bien? Que nos dice que son cuando los derechos de los representantes están comprometidos y existe inacción de sus representantes, cuando, o sea, en esos casos, si los representantes no hacen nada, entonces ahí el Ministerio Público va a actuar de manera principal, representando a estas personas que ya nombramos. Otro caso donde el Ministerio Público actúa de manera principal es cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de sus representantes, ¿bien? O sea, cuando los representantes no están haciendo lo que tienen que hacer, no están cumpliendo con sus obligaciones, entonces el Ministerio Público ve que no están cumpliendo y le exige al representante que rinda cuentas, que haga, que deje de hacer, o lo que fuera. Cuando, obviamente en representación del menor, tengamos en cuenta que sería como el menor diciéndole al representante, hace lo que tenés que hacer, ¿no es cierto? Cuando, el otro supuesto es cuando carecen de representación legal y es necesario proveerlo de la representación. O sea, cuando son menores que no tienen, por ejemplo, o incapaces, o no tienen algún tipo de representación, porque se quedaron sin curador, se quedaron sin tutor, sin representante legal, entonces en esos casos el Ministerio Público los representa directamente. Bien. O sea, que la actuación del Ministerio Público de manera principal, podemos decir que abarcaría los supuestos de inacción, incumplimiento o exceso en el ejercicio de las funciones de los representantes necesarios o en la intervención de los representantes necesarios. Bien. Y por último, nos queda la figura del abogado del niño, y cualquier cosa, repito algo de lo anterior. En nuestro sistema coexisten, porque el título sí es otras medidas de protección, tenemos el abogado del niño, ¿no es cierto? En nuestro sistema legal coexisten 2 figuras, bien, que son la figura del defensor de menores, que es el que representa al Ministerio Público, y el abogado del niño. Siempre en estos casos, obviamente, nos estamos circunscribiendo al universo menores de edad. La figura del abogado del niño se introduce con la ley 26.061 a través de su artículo 27, en donde se establece que los niños tienen el derecho a ser asistidos por un letrado que, si está especializado, por supuesto, en niñez y adolescencia, pues mucho mejor, pero lo principal es que tienen derecho a ser asistidos por un letrado, dice esta ley 26.061. Y tienen derecho a esta asistencia jurídica desde el inicio de sus actuaciones, de las actuaciones sean administrativas o judiciales, en las que obviamente él sea parte, ¿no es cierto? Tiene derecho a esta asistencia. Este derecho que tienen los menores a ser asistidos, o a esta asistencia letrada, durante el procedimiento del cual ellos intervengan, del cual ellos sean parte, lo tienen sin perjuicio de la intervención o la representación promiscua que pueda hacer el Ministerio Público por ellos. Bien, o sea, este derecho de contar con un abogado, en realidad ya deriva del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se le reconoce a los niños, niñas y adolescentes la facultad de poder expresar su opinión libremente, de poder ser escuchados. Entonces viene ya desde antaño con este artículo de esta Convención consagrada en la Constitución Nacional nuestra, ¿no es cierto? El Ministerio Público y el abogado del niño, para que se entiendan, tienen funciones distintas en realidad. Bien, pueden intervenir de manera conjunta, pero tienen funciones distintas.
Porque el Ministerio Público, ¿qué hace en realidad? El Ministerio Público, para que se entienda, va a velar por lo que sería la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Acuérdense de la definición, que ellos van a defender los intereses generales de la sociedad. Su función, en realidad, principalmente, es asesorar al juez, es decirle al juez, vos obviamente que es proteger a estas personas vulnerables, también, pero asesorando al juez de que no, hablando mal y pronto, que no la pifie con determinadas decisiones, ¿no es cierto? Que tenga en cuenta, asesora al juez principalmente, es otro más de los asesores, si bien tiene peso obviamente la palabra del Ministerio Público, ¿no? En cambio, el abogado del niño ejerce la defensa exclusiva del menor, de los intereses de este menor que representa. O sea, tiene que velar porque se respete la voluntad de ese menor y que se satisfaga de la mejor manera posible los intereses de este menor. Bien, o sea, el abogado del niño representa exclusivamente los intereses de esta persona, ¿no es cierto?, del menor, de este niño. Esa es la principal diferencia con el Ministerio Público. Es como una defensa más personalizada, la del abogado. Es un abogado más, ¿no es cierto?, que en vez de representar al padre o a la madre en el proceso, representa al nene, ¿bien? Durante el procedimiento. Bueno, chicos, esto sería lo último. Ay, bueno, les dejo acá me había olvidado que les había puesto la ley. Eso sería lo último que nos queda para hoy, que llegamos justito con el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, a ver si se las puedo aclarar brevemente. Profe, ¿podrías pasar el power por el chat? Sí, ahora se los paso. ¿Alguna pregunta sobre esto? Se me fueron gente. Che, bueno, perdón. Pensé que iba a ser un poco más entretenida la clase. No, A ver. ninguna duda. Ahí está. A ver. La tengo que dejar de compartir porque si no, no me va a dejar pasarlo. Lo tengo que cerrar. Bueno, chicos, más o menos ¿se entendió? Profe, disculpa, ¿el defensor de menores dijiste que actúa como una figura más de asesoría o no? El defensor de menores forma parte del Ministerio Público. Es una parte del Ministerio Público. Que se le dice defensor de menores, asesor de menores. El Ministerio Público siempre va a intervenir para velar por la legalidad del proceso, como quien dice, cuando justamente están involucrados este tipo de personas vulnerables, como sería un incapaz absoluto, un restringido en la capacidad, un menor incapaz. En todos esos casos va a intervenir. Lo que pasa es que justamente la figura del Ministerio Público es como la de defender justamente, o sea, representar y defender los intereses de la sociedad, bien, en sí, frente al Poder Judicial. Entonces es como que lo que termina haciendo es una suerte de asesoría hacia el juez, diciéndole, esto está bien, esto está mal, esto fíjate, es medio como para que se entienda una cosa así. En cambio, el abogado del niño es un abogado más. Está el abogado, por ejemplo, en un juicio donde hay no sé, un conflicto de filiación, una cuota de alimentos, lo que sea. Hay un conflicto entre los padres, los progenitores, y el nene quiere ser escuchado, necesita ser escuchado, pues se le puede, si es una cuestión compleja, porque parece que de una cuota de alimentos dice, bueno, doctora, me dice, se tienen que poner de acuerdo, puede ser que uno no quiera, que el otro quiera, pero a veces desata cuestiones más complejas, eso, se le asigna un abogado. El niño, que es una figura que se está implementando recientemente, entonces es como que todavía no está 100% establecida en la práctica, pero bueno, es otro representante más, independientemente del ministerio, del Ministerio Público. Yo les iba a pasar el power, esperen que no me quiero olvidar. ¿Cómo era que hacía? Acá. Avísenme si les llega. Sí, ahí llegó. Buenísimo. Buenísimo. Igual yo ahora en un cachito se lo subo al
al campus, para que lo tengan ahí. Bueno, más o menos venimos bien con todo esto. ¿Se entendió? Capacidad. Sí, sí, sí. No me vayan a confundir capacidad de ejercicio y capacidad de hecho, porque los cacheteo, así virtualmente. Yo ya leí. Chicos, esto queda grabado, borren esto. Borren esta parte. Bueno, no, chicos, de verdad, cualquier cosa. Si Buen tienen día, alguna Eugenia. duda. ¿Cómo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Juan Carlos? Me va muy bien, sí. Bueno, Me como dijo el alegro. doctor Portela, estamos en un berenjenal. Y yo creo que con todo el hincapié que ha hecho, va a ser una pregunta troncal en el examen, lo cual lleva a ciertas confusiones, pero bueno, hay que pasarla. Hay que pasarla, sí. Porque si no entendemos esta parte, estamos más que perdidos. Lo que pasa es que Así si que- saben la base de más allá de para mí, la definición de capacidad es como, la definición de capacidad es una conjunción entre capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Entonces es como que, para mí, con que me digan una y me digan la otra, me están diciendo la definición entera de capacidad. Por eso hago mucho hincapié porque a mí, yo me acuerdo cuando estudiaba, y ¿qué era la capacidad? Para mí la capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, y esa era la definición de capacidad. Y después para mí Exactamente. aprendían estos dos tipos, porque para mí es justamente la base para que después ustedes puedan llegar a relacionar todo el resto, porque si no lo tienen en claro, y justamente por eso hago hincapié para mí en palabritas claves, que uno es titular, que el otro es ejercer por sí mismo, entonces es como que esas son para mí las claves para que no se las confundan, básicamente. Después, Exactamente. que a uno le resulta más fácil saber distinguirlo por capacidad de derecho, capacidad de goce, y me dicen en vez de capacidad de derecho, capacidad de goce, porque lo relacionan mejor con la definición, es lo mismo, o sea, no hay problema en eso. Pero lo que me interesa es que lo tengan bien distinguido, porque en un parcial le llegan a decir a la doctora al revés, y va a decir, Eugenia, ¿qué le dijiste a los chicos? Yo les voy a decir, hay una grabación donde yo les dije que esto era de esta manera. Pero bueno, no, chicos, espero que les haya servido, y cualquier cosa, si llega a surgir alguna duda, cuando lo lean o demás, lo hablamos en alguna clase, que nos quede un momentito, y bueno, o si no, me lo dicen y lo tratamos a la otra clase, como para no cortar el hilo, y lo vamos organizando, pero no hay problema en eso. Así que bueno, Bien. chicos, gracias por quedarse hasta el final, y bueno, les mando un saludo, y que descansen, vayan a leer un poquito Atributos de la Personalidad. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, nos vemos, chicos, un saludo, cuídense.